¿Qué hubo, médico-blastos? Hoy veremos la organización y estructura del sistema nervioso central, es decir, los órganos que comprenden a este segmento del sistema nervioso, así como sus principales funciones. Si aún no saben distinguir cuáles son los límites entre sistema nervioso central y periférico, les dejo aquí mi video de clasificación del sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso central está conformado principalmente por encéfalo y médula espinal. Así que comencemos este video. Al inicio de este video yo les dije que el cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central, pero tenemos estructuras que técnicamente no pertenecen al cerebro. Por lo tanto, 5 estructuras forman el sistema nervioso central: el telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Empecemos describiendo al telencéfalo. Es la estructura más superior del sistema nervioso central y está abarcada principalmente por la corteza cerebral. La corteza cerebral son estas dos grandes masas que la gente conoce como cerebro y que en realidad son los dos hemisferios cerebrales. Ambos hemisferios, o la corteza cerebral, están formadas por 5 regiones o lóbulos: el lóbulo frontal, el temporal, el parietal, el occipital y por último, el más olvidado, lóbulo de la ínsula. Entonces, el área de superficie de nuestro cerebro sería un cuadrado que más o menos iría del suelo hacia el techo y de aquí hasta acá. Básicamente un cuadrado que abarque todo el pizarrón y toda la altura de esta habitación. Es una gran cantidad de espacio que obviamente almacena una gran cantidad de neuronas e información. Se menciona que los hemisferios cerebrales tienen de 10.000 a 20.000 millones de neuronas. ¿Cómo es que algo tan extenso pueda caber en algo tan pequeño como nuestro cráneo? Esto es gracias a que la corteza cerebral tiene surcos o cisuras que permiten que la masa cerebral se pliegue dentro de sí misma, generando las circunvoluciones o giros. Además de ello, las cisuras o surcos ayudan a delimitar las diferentes regiones de la corteza cerebral. Tenemos cisuras primarias, por ejemplo, la cisura central o de Rolando, que delimita la corteza frontal de la corteza parietal, y la cisura lateral o de Silvio, que delimita la corteza frontal de la temporal. También tenemos la cisura parieto-occipital, que divide el lóbulo parietal del occipital, y la cisura interhemisférica, que desde una vista superior ayuda a distinguir el hemisferio izquierdo del derecho. Recuerden que también tenemos cisuras secundarias. Estas ayudan a delimitar cada giro o circunvolución dentro de una región específica. En el lóbulo frontal tenemos la cisura precentral o prerolándica y las cisuras frontal superior e inferior, y estas van a delimitar las circunvoluciones del lóbulo frontal, que nos genera el giro precentral o prerolándico, el giro frontal superior, el medio y el inferior. Y cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Por ejemplo, en el giro precentral encontramos la corteza motora primaria o el área 4 de Brodmann, que se encarga de coordinar los movimientos. Y el resto de giros frontales, que son el superior, medio e inferior, se encuentran áreas premotoras y de funciones cognitivas superiores, como el aprendizaje y la memoria. Y además, en el giro frontal inferior encontramos el área de Broca, aquella que se encarga de articular el lenguaje. En el lóbulo parietal encontramos el surco postcentral o postrolándico y el surco intraparietal, y nos genera 3 giros: el giro postcentral, el giro parietal superior y el giro parietal inferior. En el giro postcentral encontramos la corteza sensitiva primaria, a donde llega primero toda la información de los receptores sensoriales del cuerpo. El giro parietal superior le llega la información de la corteza sensitiva primaria y se encarga de asociar información sensitiva. Y el giro parietal inferior se encarga del razonamiento matemático y la cognición visoespacial. En el lóbulo temporal encontramos un surco temporal superior e inferior, por lo que nos genera un giro temporal superior, medio e inferior. En el giro temporal superior encontramos la corteza auditiva primaria, es decir, a donde llega primero la información de la audición. Y en la parte posterior de este giro encontramos el área de Wernicke o la corteza auditiva de asociación. En los giros temporales medio e inferior llega información asociativa de la vía auditiva y visual. Y en el lóbulo occipital encontramos la cisura lateral y la cisura calcarina,
pero estas varían mucho en la bibliografía. Lo importante es que aquí encontramos la corteza visual primaria y secundaria, es decir, a donde llega primero la información de la vía visual y se procesa para interpretar las formas y los colores. Y por último, la corteza de la ínsula, que está escondida entre los lóbulos frontal, parietal y temporal. Si nosotros tomáramos la cisura lateral y la abriéramos, hallaríamos esta corteza de la ínsula y tiene funciones relacionadas con el gusto, el equilibrio y el dolor. Todo esto acerca de los surcos y los giros es una pizca de la anatomía de los hemisferios cerebrales. Si quieren que profundice más en esto, déjenlo aquí abajo en los comentarios y con gusto hago ese video. Además de recibir y mandar información, la corteza cerebral es capaz de conectar la información entre uno y otro hemisferio. Esto es gracias a un grupo de axones que interconectan los hemisferios y esta estructura se conoce como el cuerpo calloso. Los axones que intercomunican la información entre ambos hemisferios reciben el nombre de comisuras. La comisura más grande del telencéfalo es el cuerpo calloso y tiene 4 partes: el rostro, la rodilla, cuerpo y esplenio. Otra estructura importante en el telencéfalo son los ganglios basales. Los ganglios basales son un conjunto de núcleos del telencéfalo que junto con otras estructuras como el cerebelo ayudan al control motor y la planificación del movimiento. Si está afectada alguna estructura del ganglio basal, se pueden generar trastornos cinéticos o del movimiento como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Wilson. Estos trastornos y los ganglios basales los veremos en un video más adelante. Los núcleos que conforman a los ganglios basales son el núcleo lenticular, que está formado por el putamen y el globo pálido externo e interno, el núcleo caudado, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, que es un grupo de neuronas dopaminérgicas. Otra estructura que conforma el telencéfalo es la formación hipocampal. Esta formación hipocampal es la responsable de los procesos de la memoria y el aprendizaje, que cuando están afectados pueden generar la amnesia retrógrada o anterógrada, y la vamos a ver en otro video más adelante. Y la última estructura que nos falta describir del telencéfalo es la amígdala. La amígdala es la estructura encargada de generar emociones tan fuertes como la ira o el enojo, y que pueden secuestrar o tomar el control del lóbulo frontal y hacer que nos guiemos en base a nuestras emociones. Pero también la amígdala se encarga de generar o empezar esta respuesta de lucha o huida, por lo que está relacionada con los trastornos de ansiedad generalizada. Otra vez. El diencéfalo consta de 5 estructuras: tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo y metatálamo. El tálamo es una estructura presente en ambos hemisferios cerebrales, conectada a través de la adherencia intertalámica. El tálamo es como la puerta de entrada que decide hacia dónde distribuir la información sensorial que se dirige a la corteza cerebral, y además modula la información motora que proviene de la corteza cerebral y del cerebelo y va a enviarse hacia la médula espinal y el músculo esquelético. El hipotálamo es una estructura neuroendocrina súper importante, neurológica porque se conecta con núcleos del sistema nervioso autónomo provenientes del tronco encefálico y el cerebelo que regulan la temperatura, la sed, el hambre y el sistema cardiovascular. Y endocrina porque genera hormonas y las secreta hacia la hipófisis, que van a estimular otras hormonas que se dirigen a diferentes glándulas y regulan parámetros del cuerpo. Que si quieren aprender más de esto, les dejo el link aquí arriba. El hipotálamo tiene 2 formas de enviar estas hormonas a la hipófisis. La primera, a través de neuronas de soma grande, sintetizan ADH y oxitocina que envían a la neurohipófisis o hipófisis posterior y de ahí se secreta el torrente sanguíneo. La segunda forma es que a través de neuronas de soma pequeño se sintetizan hormonas liberadoras que se secretan en el tallo hipofisiario y a través del sistema portal hipofisiario llegan a la adenohipófisis o hipófisis anterior y aquí contactan con células que secretan la hormona que actúa en el órgano diana. Por ejemplo, corticotropina, tirotropina, hormona luteinizante y folículo estimulante, prolactina, etc. El subtálamo tiene núcleos que pertenecen a los ganglios basales, por lo que tiene que ver con el control motor y la planificación del movimiento. El epitálamo está formado por 3 estructuras: glándula pineal, triángulo avenular y comisura posterior.
por lo que tiene que ver con la síntesis de melatonina y los ciclos de sueño-vigilia, con la regulación de la respuesta emocional y con la comunicación interhemisférica. El metatálamo está formado por los cuerpos geniculados laterales y mediales. Los cuerpos geniculados mediales transmiten la información auditiva y los cuerpos geniculados laterales transmiten la información visual. Y esto lo vamos a profundizar más cuando veamos los sentidos especiales. Ajá. El cerebelo es una estructura que se encuentra por detrás o dorsalmente del tronco encefálico. Y a pesar de que solo ocupa el 10% del volumen de todo el sistema nervioso central, tiene más del 50% de las neuronas de este sistema nervioso central. Increíble, ¿no? En relación a sus conexiones y funciones, el cerebelo se divide en 3 porciones. El vestíbulo cerebelo o arquicerebelo se encarga de recibir e integrar la información del sistema vestibular, por lo que tiene que ver con el equilibrio. El espinocerebelo recibe información de los receptores de estiramiento muscular de todo el cuerpo, a través de neuronas del tronco encefálico y la médula espinal, por lo que regula el tono muscular. Y el cerebro cerebelo o neocerebelo es el más grande de las 3 porciones del cerebelo y recibe información sensorial y motora de la corteza cerebral, por lo que regula el control motor. Ahora, en cuanto al tronco encefálico, podemos dividirlo en 3 porciones. De superior a inferior tenemos al mesencéfalo, al puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. El tronco encefálico está ubicado entre el diencéfalo y la médula espinal. En los 3 segmentos del tronco encefálico encontramos núcleos de neuronas motoras, sensitivas y autónomas, de donde van a brotar los famosos nervios craneales, que antiguamente se conocían como pares craneales. Pero solamente vamos a encontrar del tercero al 12º nervio craneal. El tercero, que es el oculomotor común; cuarto es el patético troclear; quinto es el trigémino; sexto, oculomotor externo o abducens; séptimo, facial; octavo, vestibulococlear o auditivo; el noveno, glosofaringeo; décimo, el vago, porque está en todos lados; onceavo, accesorio o espinal; y doceavo, hipogloso. El primer y segundo par craneal, que son el olfatorio y el visual, los vamos a ver en videos posteriores. Pero además de encontrar núcleos de los nervios craneales aquí, también el tronco encefálico funge como una puerta que transmite la vía o las vías descendentes, es decir, información de centros superiores que se dirige hacia el resto del organismo, y transmitir la información de vías ascendentes, aquella que viene del resto del organismo y se dirige hacia centros superiores del sistema nervioso. Asimismo, en el tronco encefálico encontramos un aglomerado de neuronas conocidas como formación reticular, que trabajan en conjunto con la corteza cerebral para regular los estados de sueño y vigilia. Vamos a describir específicamente qué hallamos en cada segmento del tronco encefálico. En el mesencéfalo encontramos los núcleos de 2 motoneuronas. Encontramos el núcleo de la motoneurona del tercer par craneal o oculomotor común, que inerva a los músculos extrínsecos del ojo, excepto al recto lateral, al elevador del párpado y al músculo ciliar, que se encarga de regular el diámetro de la pupila a través de la midriasis y la meiosis. Y también el núcleo de la motoneurona del cuarto nervio craneal o patético troclear. Este se encarga de inervar al oblicuo superior, que mueve el ojo hacia abajo y hacia adentro. También en el mesencéfalo encontramos neuronas que se encargan del control motor relacionado con el cerebelo y los ganglios basales. En el puente o protuberancia encontramos núcleos de neuronas motoras y sensitivas. De los núcleos motores encontramos al núcleo del quinto par craneal, el sexto y el séptimo, que serían trigémino, oculomotor externo y facial. El quinto se encarga de modular la masticación, el sexto de inervar al recto lateral, que se encarga de mover el ojo hacia afuera, y el séptimo, que es el facial, y se encarga de los músculos que permiten la expresión facial. Y de los núcleos sensitivos encontramos también al quinto par craneal, porque recuerden que es un nervio mixto, y este se encarga de recibir la información sensitiva de la cara y el cuero cabelludo. Y el octavo par craneal, que es el auditivo, ya que recibe la información de la audición y del sistema vestibular del equilibrio. Asimismo, encontramos en el bulbo raquídeo núcleos motores y sensitivos. De los núcleos motores encontramos al onceavo y doceavo par craneal, que son el accesorio o espinal y el hipogloso.
El 11º se encarga de inervar los músculos que mueven el cuello y el 12º se encarga de los movimientos de la lengua. Asimismo, encontramos núcleos sensitivos, pero que también son autónomos, que corresponden al nervio glosofaríngeo y vago, o el 9º y 10º nervio craneal. Y estos van a modular funciones como frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria y la digestión. Por ahora no voy a hablar mucho de los núcleos autónomos que se encuentran en las 3 porciones del tronco encefálico, ya que eso lo vamos a ver en el video exclusivo del sistema nervioso autónomo. La médula espinal es el segmento más inferior del sistema nervioso central y va desde la parte inferior de la médula oblongada hasta las vértebras lumbares. Podemos decir que la médula espinal va desde la base del cráneo hasta L1 o L2. Esta médula espinal tiene 31 segmentos pares de nervios raquídeos que salen a ambos lados de la médula espinal. Estos 31 segmentos corresponden con el número de vértebras de la columna vertebral. Pero entonces, ¿por qué si tenemos 32 vértebras en la columna, por qué solo tenemos 31 segmentos medulares? Bueno, eso es debido a que el primer segmento medular, que corresponde a C1, muchas veces está ausente o es muy pequeño para considerarlo y por eso solo tomamos 31 segmentos. Si nosotros hiciéramos un corte transversal en cada segmento medular, veríamos que tiene una configuración muy parecida. En la periferia tenemos la sustancia blanca que corresponde a axones y en el centro la sustancia gris que corresponde al cuerpo celular de las neuronas. La sustancia gris podemos dividirla en un asta ventral y un asta dorsal. Como regla recuerden esto, todo lo que es dorsal o posterior es sensitivo y todo lo que es ventral o anterior es motor. Por lo tanto, del asta dorsal salen los nervios sensitivos y del asta ventral salen los nervios motores. Y por fuera de la médula convergen y se forman los nervios raquídeos, donde vienen neuronas somáticas y autónomas o viscerales. Entonces podemos decir que en el asta dorsal encontramos la vía ascendente o sensitiva. Todos los receptores en nuestro cuerpo que detectan la temperatura, dolor, tacto y presión transmiten la información por los axones de estas neuronas y los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se encuentran en el ganglio de la raíz dorsal, que es ese abombamiento de la raíz dorsal que está antes de entrar a la médula espinal en cada segmento. Y una vez que llega la información al asta dorsal, se releva o hace sinapsis con otra neurona sensitiva y sube hacia centros superiores como el telencéfalo, diencéfalo y cerebelo para que así sea procesada la información sensitiva. Y contrario a esto, en la asta ventral tenemos la vía descendente. Estas vías descendentes o motoras inician su estímulo en centros superiores del sistema nervioso central, mandan la señal por estas motoneuronas y salen en su respectivo segmento medular hacia el órgano efector. Por ejemplo, en el sistema nervioso somático, la contracción del músculo esquelético, para que yo me pueda mover y desplazar. Y en el sistema nervioso autónomo, las motoneuronas inervan músculo liso como para contraer los vasos sanguíneos o relajarlos, y a glándulas como las suprarrenales o los riñones para regular parámetros bioquímicos. Otra cosa a señalar es que los cuerpos celulares de estas motoneuronas se encuentran en el asta ventral, a diferencia del cuerpo celular de las neuronas sensitivas que está en los ganglios de la raíz dorsal. ¿No? Listo, esto es todo lo que compete con sistema nervioso central. En este video ahora ustedes pueden ver la organización y estructura del sistema nervioso periférico. Si les gustó el video y les ayudó a entender mejor el tema, no olviden darle like, suscríbanse si son nuevos y coméntenme en la caja de comentarios si quieren que hable de un tema en específico de medicina o si les quedó alguna duda. Recuerden que en Medicina para Blastos no sobrevives a fisiología, aprendes a amar a la fisiología. ¡Hasta pronto!